La historia humana demuestra que cuando las ideas no pueden ser refutadas con argumentos, los sistemas de poder recurren primero a la injuria, luego la violencia. Esta dinámica se observa con claridad en la vida de Jesús de Nazaret y, de forma contemporánea, en la trágica muerte de Charlie Kirk, el joven cristiano estadounidense asesinado por atreverse a confrontar la ideología del Wu, heredera del marxismo cultural. Mi nombre es Luis Enrique Pinto y esto es San Joaquín para los sanjoaquineros. Cuando Jesús predicaba en Jerusalén, especialmente en el templo, los sacerdotes, escribas y fariseos lo veían como una amenaza a su autoridad religiosa y política. Los evangelios registran la forma en que lo injuriaban y lo desprestigiaban. Cuando Jesús perdonaba pecados o afirmaba su unidad con el Padre, los líderes religiosos lo consideraban blasfemia. Decían que estaba endemoniado, que estaba loco, para desacreditarlo ante el pueblo, acusándolo de actuar bajo un poder satánico. Lo llamaban falso profeta y engañador. Lo presentaban como alguien que desviaba al pueblo. Lo trataban de transgresor de la ley. Lo criticaban porque sanaba en sábado o no seguía las tradiciones farisaicas. Lo acusaban de revoltoso y peligroso para Roma. Para lograr que Pilato lo condenara, lo señalaron como alguien que se hacía rey y agitaba al pueblo. En resumen, los sacerdotes y autoridades religiosas lo injuriaban, llamándolo blasfemo, endemoniado, engañador, transgresor de la ley y agitador político. No podían tolerar que un predicador sin respaldo del Sanedrín tuviera tanta autoridad moral sobre el pueblo. Como ves, la hostilidad fue creciendo paso a paso. Primero lo vieron como un predicador incómodo, luego lo acusaron de herejía y brujería y finalmente lo presentaron ante Roma como un peligro político para justificar su muerte. Ahora, ¿por qué los sacerdotes, escribas y fariseos veían a Jesús como una amenaza y lo injuriaron tanto hasta llevarlo a la cruz? Primero, la amenaza religiosa. Los sacerdotes eran guardianes de la ley y del templo, instituciones centrales de la vida judía. Jesús predicaba con autoridad propia, no citando a escuelas rabínicas ni al Sanedrín. Eso rompía el monopolio religioso. Sanaba en sábado, perdonaba pecados y cuestionaba tradiciones humanas. Para los fariseos esto era blasfemia y amenazaba su ley. En la lógica de ellos, si Jesús tenía razón, su sistema religioso quedaba invalidado. Segundo, la amenaza social. Jesús se acercaba a pecadores, publicanos, prostitutas y marginados, grupos que la élite religiosa despreciaba. Esto minaba la estructura social que estaba controlada por los fariseos, que dividía a la población en puros e impuros. La popularidad de Jesús entre la gente común lo hacía un líder alternativo, fuera del control del Sanedrín. ¿Qué significaba esto para los sacerdotes? Que el pueblo estaba siendo seducido por un maestro que no tenía su aval. Tercero, la amenaza política. Jerusalén estaba bajo el dominio de Roma y los sumos sacerdotes tenían una relación de colaboración política con el imperio. Si el pueblo seguía a Jesús como Mesías, esto podía despertar una revuelta mesiánica contra Roma. Los sacerdotes temían perder su privilegio y su posición ante las autoridades romanas. En su lógica, era mejor entregar a Jesús que arriesgar su estabilidad política y su poder. El cuarto, estrategia de desprestigio. Para justificar ante el pueblo y ante Roma la muerte de Jesús, usaron una cadena de injurias calculadas. En lo religioso, era un blasfemo, un falso profeta y un transgresor de la ley. En lo espiritual, un endemoniado y un loco. En lo político, un agitador, un revoltoso y un rey contra el César. Cada acusación fue diseñada para socavar su autoridad en distintos frentes, en la fe, en lo moral y en lo político. En conclusión, los sacerdotes no odiaban a Jesús solo por cuestiones doctrinales, sino que en lo teológico le quitaba el control religioso, en lo social atraía a las masas marginadas y en lo político ponía en riesgo sus privilegios y su alianza con Roma. Por eso, la hostilidad creció de las injurias verbales a la conspiración mortal. Jesús no fue condenado por un solo motivo, sino por ser una triple amenaza al sistema establecido, espiritual, social y político. Ahora, hay un paralelismo entre lo ocurrido con Jesús de Nazaret en su tiempo y con figuras modernas como Charlie Kirk en el nuestro. Obviamente que sí. Vamos a verlo.
La dinámica de la injuria. Cuando la palabra ya no es suficiente para detener la influencia, pasa a la eliminación física. En el caso de Kirk también se dio una dinámica similar. Primero fue objeto de injurias mediáticas y académicas. Le llamaban extremista, odiador, retrógrado, peligro para la democracia. Esos ataques buscaban delegitimar su voz en el espacio público. Finalmente, la violencia verbal desembocó en la violencia física. En ambos casos, la injuria fue un paso intermedio hacia la violencia. La amenaza que representaba. Jesús amenazaba la hegemonía religiosa y política del Sanedrín. Charlie Kirk desafiaba la hegemonía cultural e ideológica del progresismo radical, del woke. Ambos casos no era solo un debate de ideas, era percibido como un peligro real para quienes creen tener el control del discurso. Cuando alguien cuestiona un poder basado en dogma, religiosa en el siglo I, ideológico hoy, ese sistema reacciona con hostilidad. Y por último, el patrón del sacrificio. En tiempos actuales, la cultura de cancelación y la violencia ideológica transmiten lo mismo. Conviene callar o eliminar a quienes cuestionan el sistema. La muerte de Kirk funciona como un acto ejemplarizante para intimidar a otros cristianos y conservadores. Un mensaje: si hablas, pagarás las consecuencias. En contexto, Jesús murió como parte de un plan redentor divino. Kirk, en cambio, fue víctima de un sistema social intoxicado de odio ideológico, pero su muerte revela el mismo mecanismo humano. Primero la injuria, luego la estigmatización y finalmente la eliminación. Jesús y Kirk fueron injuriados antes de ser atacados. Ambos representaban una voz incómoda que desafiaba el dogma dominante. Ambos fueron percibidos como enemigos del orden establecido, religioso en Jerusalén, ideológico en la cultura marxista. La injuria, tanto en el siglo I como hoy, sirvió como antesala del asesinato. Vamos a ver este video y vamos a ver cómo el Sanedrín está vivito y coleando. Vamos a verlo. Charlie Kirk did not deserve to be murdered. But I'm overwhelmed to see the nation's flag fly at half-staff for a man who was a proud racist and spent his entire life sowing seeds of division and hatred into this land. Overwhelmed with folk who call themselves Christian because they invoke the name of Jesus and quote Bible from the Old Testament, but never live like Jesus, never love like Jesus, never talk like Jesus, never put their arms around folk like Jesus. And then these hypocrites who are mad about Charlie Kirk but didn't say anything about Melissa Hortman and her husband when they were gunned down in their living room tell me that I ought to have compassion for the death of a man who never showed compassion or respect for my life. How you died does not redeem how you lived. Your death does not make you a hero. It does not make you one who should be honored. It does not make you one who should be respected. I can be sorry about your death, but not celebrate your life. You did not live. It's an assault on my identity to keep seeing this nonsense in our nation, and I am overwhelmed. Es preocupante escuchar al pastor Howard John Wesley desvirtuar el legado de Charlie Kirk, acusándolo de racista y de sembrar odio. La realidad es distinta. Kirk dedicó su vida a la defensa de los valores cristianos, la familia, la libertad, la fe, frente a la ideología marxista que ha penetrado en la cultura norteamericana de la mano del Partido Demócrata. No es casual que el propio Wesley, desde su púlpito, haya mostrado afinidad con ese mismo partido, llegando incluso a invitar figuras como Barack Obama, representante de una agenda que poco tiene que ver con los principios bíblicos. Resulta entonces evidente que no se trata de un análisis espiritual ni teológico, sino de una posición política de izquierda disfrazada de sermón. La verdadera pregunta es quién divide más, el que defiende la verdad de Cristo y la libertad de conciencia o el que ataca y descalifica a quienes no se alinean con la narrativa progresista. Charlie Kirk no fue perfecto, pero no se le puede negar el mérito de haber sido una voz firme contra la ideología que busca destruir la fe y los valores cristianos universales. En conclusión, cuando la injuria se normaliza y se justifica, abre la puerta a la violencia física.
El joven de 22 años que disparó contra Charlie Kirk fue, en cierto modo, un producto de esa cultura de odio ideológico. Se le enseñó que la voz de un cristiano conservador no debe ser debatida, sino silenciada. El progresismo woke no es una moda pasajera, sino la traducción moderna de la ideología marxista. Donde antes se hablaba de lucha de clase, ahora se habla de lucha de identidades. Donde antes se atacaba al empresario, ahora se ataca al cristiano occidental. Se pretende destruir la familia natural, se relativizan los valores eternos de la vida y la libertad, se ridiculiza la fe cristiana como si fuera un obstáculo para el progreso. En ese marco, nosotros los defensores de la libertad y la fe somos declarados enemigos. Por eso la injuria no es un accidente, es el arma estratégica de los marxistas que no toleran oposición. Entonces, ¿cuál es el llamado? A resistir. ¿La muerte de Jesús apagó el mensaje? No, al contrario, lo multiplicó por el mundo entero. De igual manera, la muerte de Charlie Kirk debe ser entendida como un llamado a no retroceder, a no dejarnos intimidar por la cultura de la cancelación y por el odio ideológico. El cristiano occidental está llamado hoy a defender la verdad sin miedo, aunque la injuria arrecie. Está llamado a desenmascarar el extremismo de izquierda, que se viste de tolerancia pero siembra el odio. Estamos llamados a proteger los valores eternos, la vida, la libertad, la familia, la fe. Así como la cruz no fue el final de Cristo, tampoco las balas será el final de quienes defendemos la verdad. El mensaje es claro. La injuria no debe intimidarnos, debe impulsarnos a combatir con mayor firmeza el extremismo y la ideología marxista que amenaza con los valores y la raza cristiana occidental. Hasta aquí mi programa de hoy.